Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 25 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 63 de la serie. Apartados para creer. Nos basamos ahora en Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26. Y aquí el tercero de los tres incidentes en la vida del Señor que se entrelazan para enseñarnos la importancia de una vida apartada o santa de la contaminación social. La primera la estudiamos antier, es una parábola en acción y nos confrontó con el desafío a dar fruto. La segunda, un incidente religioso, la purificación del templo, lo estudiamos ayer. Y la tercera es una discusión teológica, pero esta discusión teológica es doble, o tiene dos vertientes, así que estudiaremos este tercer incidente en varios devocionales, porque hay mucho que decir. En la primera parte, sus mismos discípulos están sorprendidos de lo que pasó con la higuera, que maldijo, y le cuestionan al respecto, y por otro lado, los religiosos de aquella época le cuestionan respecto a su autoridad con la que hizo lo que hizo en el templo. Entonces, habrá varios devocionales en los que abordaremos este incidente tercero, esta discusión teológica. Leamos la primera parte. Por la mañana, pasando por ahí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón os digo, que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Al Señor le agrada a la gente que tiene fe. Esta es la primera parte que estudiaremos. Insisto, este pasaje dice muchas cosas y estoy seguro que usted, como yo también, cuando leemos esa parte que dice: si dijeres este monte, vete de aquí, échate en el mar, nos encanta esa idea de tener un cierto poder para decir cosas y que las cosas sucedan. Algunas personas quisieran ser como los Jedis de la Guerra de las Galaxias, que tienen poder para levantar objetos con la mente y todas esas cosas. Bueno, estudiaremos eso y trataremos de darle una interpretación correcta a lo que quiso decir el Señor cuando dijo estas frases. En aquella época se le llamaba movedor de montañas a alguien cuya fe era invencible y no se detenía por ningún obstáculo. Eso es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. La idea de movedor de montañas era una idea que se usaba en aquella época para referirse a personas tenaces. Es probable que el Señor estuviera hablando de esa clase de comportamiento y actitud cuando mencionó aquello de mover montañas. Aunque no hay problema en que interpretemos literalmente la declaración, ciertamente por la fe Dios puede mover montañas, abrir el mar rojo, resucitar muertos, salvar matrimonios, enderezar la vida de nuestros hijos, sanar alcohólicos o drogadictos, y puede hacer muchas cosas más. Sin embargo, debemos entender qué fue lo que quiso decir el Señor cuando dijo estas palabras a sus discípulos. Los discípulos se sorprendieron más de la autoridad de Jesús para hacer que la higuera se secara. Sí, se sorprendieron mucho de eso. Pero sorprendieron más de eso, de la higuera seca, que de lo que quiso enseñar con eso. No entendieron en un principio qué quiso enseñar, aunque después lo entendieron. Recuerden que hemos dicho que la higuera representaba un valor, una virtud muy importante en el pueblo hebreo. Es muy seguro que esa higuera en una parábola en acción representaba al pueblo hebreo mismo. Y el pueblo hebreo no dio fruto. Y el Señor maldijo la higuera y la higuera se secó, igual que cualquier ser humano del pueblo santo o de cualquier otro pueblo que niega a Jesús, que no da fruto de fe y no cree, está bajo maldición, está bajo condenación. Y los discípulos, más que estar impresionados por la enseñanza, estaban impresionados por la higuera misma que se secó. Sin embargo, nuestro Señor aprovechó para darles una enseñanza importante. Urge creer, es lo que parece decir el Señor. Urge creer. El mundo está demasiado lleno de personas que no creen. Las iglesias están llenas de cristianos que no creen. ¿Cree usted que Dios está trabajando en su pueblo? ¿Cree usted ahora mismo que Dios le está hablando, le está diciendo cosas, le está enseñando cosas? ¿Cree que nos esperan tiempos mejores? ¿Cree usted que Dios trabaja en esa persona con la que usted no se entiende, esa persona que está en problemas por la que usted ora? ¿Cree que dando se recibe? ¿Cree que Dios transforma a ese pariente suyo que se resiste a aceptar la palabra de Dios? Gracias a Dios por los que pueden decir sí a todo lo anterior, a todas las preguntas anteriores. Pero hay que decirlo, hay demasiada gente sin fe.
Demasiados cristianos que han dejado de creer. Se conforman con la mediocridad de una vida sin fruto, argumentando que siempre hemos sido así y se ocultan en la multitud resguardándose en el anonimato de ser del montón, detrás de los demás que cojean del mismo pie. Los discípulos estaban siguiendo a Jesús de cerca, andaban con Él, fueron testigos de sus milagros, creían en Él. Sin embargo, nuestro Señor les dice, si tuvierais fe. A ver, estudiémoslo bien. Según usted y yo tenían fe, andaban con Él, lo vieron hacer milagros, pero Él les dice, si tuvieran fe, si tuvierais fe. Por lo tanto, les hacía falta creer con mayor convicción. Es un hecho que algo les faltaba, algo les fallaba, y necesitaban creer con más convicción o más exactamente o algo. Estudiemos el pasaje. Toda la vida es una aventura que nos exige creer. Nos exige tener fe. Cada cosa que emprendemos, trabajo, estudio, ministerio, etc., nos desafía a creer. Pero no nos confundamos. No se trata de la típica y socorrida idea que nos dice, ten fe en ti mismo. O la gente que incluso en términos generales solamente dice, ten fe. Así como si la fe en sí misma fuera valiosa. No, la fe se pone en algún lugar. El domingo, para los que escucharon el sermón del domingo, repetíamos aquella frase del físico matemático, aquel que dijo, o filósofo, aquel que dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y se refería posiblemente al asunto de la palanca, una ley que existe, ¿no? Una cosa que no podemos moverla, pero podemos usar una palanca con un punto de apoyo y con un barrote, un tronco, un algo que hace que nuestra fuerza se multiplique. Y entonces una cosa que no podíamos mover por medio de una palanca la podemos mover. Y decía el científico, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y tiene razón, con un buen punto de apoyo se puede mover cualquier cosa. Pero la fe necesita un punto de apoyo. La fe necesita depositarse en algún lugar. Entonces cuidado con esa frase popular de ten fe en ti mismo. Eso sería humanismo. Tener fe en uno mismo es humanismo, orgullo e insensatez. No, lo que quiere decirnos el Señor en este pasaje es que hay que tener fe en Dios y en lo que puede hacer con nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. No hay otra fe que valga. Disculpe usted que se lo diga, no hay otra fe que valga. No importa cuánta fe usted ponga en quien quiera, en San Antonio, en San Pascual Bailón, en San Gilberto, Virgen y Mártir, en el que usted quiera. No es nada, no funciona nada. La fe se pone en Dios o no hay milagro, o no hay bendición, o no hay suceso, o no hay nada. Todo lo demás es superstición, credulidad, esperanza mágica, que es algo que expliqué también el domingo. De lo que habla Jesús, nuestro Señor, es de poner la fe en Dios, creer en Él, creer en su poder, porque solo Él es poderoso. Mañana compartiré con ustedes una explicación más precisa respecto a aquello de mover montañas, pero por ahora quedémonos con este desafío. Levantémonos cada mañana llenos de fe. Creamos que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Confiemos en Dios y confiemos a nuestros hijos en sus manos. Asistamos al trabajo con fe en que habremos de hacer lo que nos corresponde y obtendremos provecho de ello. Vayamos al templo creyendo que Dios habrá de bendecirnos, que nos ha de hablar, que nos ha de dirigir en la vida, y teniendo fe en que Él está transformándonos cada día más y que pronto, muy pronto cumplirá en nosotros los planes que se ha propuesto. Tengamos fe en Dios, en Él. De eso habla Jesús en este pasaje, de depositar nuestra fe en Él. La higuera que maldijiste se ha secado, dijo Pedro todo sorprendido, y respondió el Señor y le dijo, tened fe en Dios. Así dice el texto, léalo otra vez por favor, en la versión que quiera. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ojo con eso, porque no dice ten fe en ti mismo, ten fe en la fe. Confía en que si lo dices, si lo pronuncias, si lo declaras, sucederá. No dijo eso el Señor, dijo ten fe en Dios. Confía en Dios, pon tu fe en Dios, pon tu confianza en Dios. Así es que me parece que la primera enseñanza de esta parte, de este tercer incidente en la vida del Señor, esta discusión teológica, la primera enseñanza es levantémonos cada mañana llenos de fe, pongamos nuestra confianza en Dios, apoyémonos en Él, arrojémonos a sus brazos, confiemos en que está con nosotros y nos ha de bendecir y que incluso cuando tenemos dificultades y problemas y circunstancias difíciles, incluso esas tienen un propósito cuando andamos con Él. Así es que, hermanos míos, les invito,
Pongamos nuestra fe, nuestra confianza absoluta en Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.